y predicaba diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hasta ahí la bendita palabra del Señor, la lectura. Yo sé que se predica mucho de Jonás. Se ha cantado de Jonás en las escuelas bíblicas. Los niños cantan: Jonás no hizo caso. Vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió. Se hace incluso bromas acerca de Jonás. Se menciona a Jonás como un predicador rebelde y que tenía que volver a la voluntad de Dios, y Dios usó un pez grande. No se sabe, algunos dicen una ballena, otros dicen que era un pez prehistórico, otros dicen que el leviatán, no sé, pero la Biblia dice que un pez muy grande se lo comió. El estómago de un pez tiene unos ácidos gástricos terribles, son peores que cualquier animal terrestre. Recuerden que la ballena puede meterse a profundidades bien profundas del mar, y entonces el cuerpo de un animal se contrae con la presión del agua. Pero la ballena también puede respirar aire y sale y respira aire. No sé, la Biblia habla de Jonás y el mensaje que Dios le manda en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Yo quiero que la primera vez que Dios le habla a Jonás, le dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En el capítulo 1, Dios le dice aquella gran ciudad. En el capítulo 2 dice 3 días de camino. Yo les hago una pregunta: si usted empieza a caminar de un lugar de Puerto Rico y caminar las 100 millas hasta el otro lugar de Puerto Rico, ¿cuántos días de camino le tocaría? Aproximadamente 3 días. Bueno, Nínive era una ciudad así de grande o parecido de grande. 3 días caminando en una ciudad. O sea, era grande. Dios dice aquella gran ciudad. No dice es una ciudad pequeña. Nínive tenía toda esa ciudad amurallada. Y dicen los historiadores que podía correr un carro arrastrando la carreta por encima del muro. Los de Nínive eran una nación pagana, y hemos escuchado en muchos predicadores, historiadores, sociólogos y aún documentales de personas que no tienen nada que ver con el cristianismo, que era una ciudad sanguinaria. Cuando ellos conquistaban, según los escritos y las crónicas, dicen que ellos literalmente arrancaban a los bebés de la barriga de la madre. Los estrellaban contra las peñas. Era una ciudad llena de maldad, llena de oscuridad. Pero era una ciudad grande, y había tanta maldad que Dios dice que esa maldad es fuerte y que tenían que tener una única o última oportunidad, una de las últimas oportunidades. Cada ciudad tiene su propia cultura, su propia historia, su propio idioma, su propia tradición, su propia manera de ver lo que es el valor, lo que son los valores morales, lo que es la manera de conquistar y tantas cosas. Le decía que una vez estaban conversando en la Edad Media unos vikingos con uno de la nación, y le decía lo siguiente: ¿por qué a tu enemigo mejor no lo cortas la cabeza y se acabó y se muere y ya? Le decía el vikingo, porque el vikingo cuando mataba, lo mataba y se acabó el problema.
y esa persona le decía, no, no, es mejor hacerle sufrir. La idea es que muera, pero sufriendo hasta el último momento. Por eso inventaron los caballos de tortura, inventaron la manera de triturar los huesos, de hacer desangrar a la gente. También tenían raíces de los romanos, de crucificar también, o quemar literalmente vivo a la persona. O sea, había niveles de maldad y cada cultura tenía su nivel de maldad, nivel de hacer daño. Hay un muchacho que yo conocí, está vivo todavía, la vez pasada quiso que lo visitara y no pude por razones de tiempo, está en el Perú, levantó unas obras por ahí. Él se llama Máximo Quispe Chiclote. No se rían de ese apellido Chiclote. Él era así de bajito, miren, así de bajito. Cuando lo conocí, él tenía como 58 años a 60 y yo tenía como 25 a 27 años. O sea, él era muy adulto ya. Cuando lo conocí, él tenía una camisa blanca que lo ha lavado tantas veces que era tan transparente que parecía una gasa, una hamaca. Transparente. Andaba con una sandalia, una ropa bien viejita. Pero él bien limpio, bien ordenado, bien limpio. Andaba la ropa en un costal, la otra ropita que tenía 2 o 3 mudas y una Biblia. Cuando llegué a predicar una iglesia, la iglesia de Previsto, en la selva de Perú, él entró, se sentó ahí, escuchó la palabra. Cuando acabó el mensaje, acabó el servicio, despedí a todos y él me dijo, quiero hablar un momento contigo. Yo le dije, vamos, yo estoy yendo a comer, vamos, te invito a un almuerzo. Lo llevé y él me dice que había salido como hace más de 3 años de su casa porque Dios le había mandado a predicar. Cuando Dios lo mandó a predicar, él se fue a buscar un instituto bíblico para prepararse porque no quería cometer errores predicando. Y cuando se fue al instituto bíblico le dijeron, tú no puedes estudiar aquí porque tú no sabes leer. No puedes estudiar aquí porque tú no sabes escribir. No puedes predicar aquí porque no te conocemos. Y él agarró su Biblia, su maletita en ese tiempo y empezó a caminar por el Perú predicando. A las personas que encontraba les hablaba, a la familia que le abría la puerta le entraba y hablaba. Y siguió caminando hasta que llegó a la selva de Perú. Y en una ciudad de la selva había problemas entre 2 comunidades nativas. Y una de las comunidades lo lleva hasta su comunidad nativa, hacia el centro de su poblado. Y pensaban que él era como una espía y le iban a matar hasta que apareció un muchacho. Le dice, no, él es el que predica en las calles, yo lo conozco. Y un muchachito le salvó la vida y le dijeron, no puedes moverte de aquí hasta que hayamos solucionado el problema con la otra comunidad nativa. Y ahora cuando él hablaba del Señor ya lo escuchaban y levantó una obra. Hicieron un lindo lugar de adoración y estuvo 3 años ahí. De la misma comunidad nativa salieron los pastores, salieron los predicadores, de ahí mismo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Cada pueblo tiene sus costumbres, pero las costumbres tienen que ir siendo moldeados de acuerdo a la palabra de Dios. Las costumbres tienen que hacerles entender a la gente por qué nosotros actuamos de esa manera y por qué no, por qué sí. Y Nínive era una ciudad sanguinaria, terrible. Nínive sabía algo, que cuando ellos arrasaban con su enemigo, mataban a todos, hombres, mujeres y niños. Nínive sabía algo, que cuando ellos arrasaban en una conquista, saqueaban todo y destruían todo. O sea, Nínive sabía de la destrucción de una ciudad, de una comunidad. Y cuando Jonás, un predicador malhumorado, nacionalista, rencoroso, desobediente, no hablaba con palabras adornadas, sino él era
Peor que esos predicadores rajatablas condenatorios que se creen que son el dueño de la verdad y que ellos deciden quién va y quién no va al infierno. Jonás era peor que ellos. No tenía misericordia. Una ciudad bien grande, obligado a predicar en un lugar, y él no quería, él se escapó, inclusive pasó la situación del pescado. Imagina cuando lo botó en el mar, el pescado, con ese olor, está de más mal humor todavía. Este pescado, ¿dónde voy a ir? Tengo que ir. Y se fue peor, con mal humor. Y entra a la ciudad y empieza a decir, mira lo que dice la Biblia. Versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, he aquí, a 40 días Nínive será destruida. La Biblia dice que eso es lo que Jonás predicaba. No decía, arrepiéntese. No decía eso Jonás. Tú sabes, los predicadores que están media hora, arrepiéntense. No, Jonás no predicaba así. Jonás no decía, los que quieren volverse, mira, yo voy a orar para que se vuelvan a Dios. Es más, Jonás ni le interesó hablar con el rey de Nínive. Jonás empezó a caminar un día, Nínive será destruida, Nínive será destruida. La Biblia habla que eso era el mensaje de Jonás. Y saben, toda la Biblia trata a Dios tratando de volver a hacer un pacto con el hombre y que el hombre le ame, le sirva y que el hombre sea de bendición en la tierra que Dios creó. Dice la Biblia, los de Nínive, el mensaje del encuentro de Dios con los de Nínive fueron escasas. Primero, los de Nínive no tenían sacerdotes de Jehová. Los de Nínive no tenían profetas de Dios. Los de Nínive jamás tuvieron un rey que servía a Jehová de los ejércitos. Los de Nínive no tenían levitas. Los de Nínive no tenían lugar de adoración a Dios. Ellos jamás habían escuchado de Jehová de los ejércitos. Lo que ellos sabían eran los comerciantes que entraban a aquella gran ciudad próspera. Quizás algún comerciante decía, no, si hay un pueblo llamado Israel que también es poderoso y también Jehová de los ejércitos lo guía. Eso es lo único. Mientras que casi todos los días en Israel se hablaba de Dios, los de Nínive pasaban años y no escuchaban de Dios. Y los nínives sabían que cuando ellos conquistaban, destruían todo. Y cuando ellos escuchan el mensaje, Nínive será destruida, ellos ya sabían qué es lo que les esperaba. Como aquellas ciudades que ellos desaparecían tras la conquista, ellos decían, Nínive, esta gran ciudad va a ser destruida como nosotros destruimos a otras ciudades. Sé que la gente empezó a clamar. Ellos no tenían las escuelas de profetas, no escuchaban la palabra todos los fines de semana. Los de Nínive no tenían el privilegio de Israel, era de una formación oscura y pagana. Y Jonás era un predicador que entró a la ciudad predicando y gritando, no tenía micrófonos, y predicaba unas palabras cortas, más nada, Nínive será destruida. Lo único que les decía, que van a ser destruidos, y les decía de aquí a cuántos días iban a ser destruidos, más nada. Eso era todo, él no adornaba las palabras, él no amaba a los de Nínive tampoco, porque se molestó cuando Dios los perdonó. Estaba enfogonado Jonás cuando Dios perdonó a Nínive, porque tenía coraje contra esa gran ciudad, y él predicaba con coraje. El mensaje que Jonás dio a Nínive jamás fue elaborado municiosamente. Jamás dijo, mira, esta palabra lo voy a dar a estas mujeres para que reciban consuelo de Dios, y a estos jóvenes para que tengan esperanza, y a los varones para que sean fuertes y protejan a su familia. No.
no era elaborado. Solo anunciaba los días que faltaban. No mencionaba arrepentimiento ni ninguna esperanza. Parecía un mensaje frío, lleno de ira, sin dulzura ni palabras adornadas. Más que un mensaje, para los de Nínive parecían amenazas. Cuando alguien llega a tu casa te dice, mira, de aquí a 7 días tu casa va a caer, va a ser destruida, tu familia va a ser asesinada. ¿Tú crees que ahí hay esperanza? No hay esperanza. Ahí hay una salida, no hay ninguna salida. Y saben, dice que ellos se convirtieron así. A veces, qué gran diferencia en estos últimos tiempos. Dios nos habla a través de emisoras cristianas, Dios nos habla a través de radio cristiana, Dios nos habla a través de redes sociales, Dios nos habla a veces de predicadores que encontramos en las plazas, Dios nos habla a través de mensajeros que hacen campañas evangelísticas, Dios nos habla en nuestra congregación, Dios nos habla con nuestra familia. Te vas a un hospital, a veces ves a alguien predicando del amor de Dios y Dios habla de diferentes maneras, por tratados, por teléfono, por mensajes, y a veces la gente indiferente. El pueblo de Israel estaba así en ese tiempo. Tenían profetas, escuela de profetas, sacerdotes, sabían cómo hacer un sacrificio para pedir perdón a Dios por los pecados, sabían todo, pero no querían escuchar. Y a los de Nínive, un pueblo que no sabía nada de Dios, ellos se arrepintieron. Alabado sea el Señor. En este tiempo hay que rogar, suplicar a las personas que conocen a Dios, o a veces a miembros de iglesia para que vayan y congreguen, a veces a padres y madres de familia para que inviten a sus hijos a ir a una casa de oración para que aprendan a tener temor de Dios y formarse adecuadamente en los caminos del Señor. Jonás no era amoroso, no ofrecía oración, no era tierno, no era sutil. Él se molestó cuando esta ciudad entera fue perdonada. Es más, a Jonás ni siquiera le gustaba el ministerio de predicación que Dios le había dado, porque no quería predicar. Si Dios te manda, tú tienes que hacerlo, porque Dios sabe que hay algo grande detrás de ese mandato que Dios te da. Amén. La luz de esperanza que nace del pueblo de Nínive. Dice, el rey de Nínive, después de mandar ayunar, dijo, está en versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Jonás no le dijo, Dios puede perdonarlo. No, Jonás le dijo, pasen destruidos. Y el rey de Nínive se entera. Era un reino, no era una ciudad con un gobernante. Era un reino, una gran ciudad de 3 días de camino. Yo le reto a los que les gustan caminar. Camine desde un lugar de la isla hasta otro lugar, a ver cuántos días demora. Y ellos, los hombres antiguos, caminaban más rápido que nosotros, ¿sabes? Nosotros caminamos, nos sombreamos un ratito, descansamos, no, ellos caminaban y no paraban. Y este rey dice, ¿quién sabe? O sea, la esperanza de Nínive nació del corazón de un rey. Yo me imagino este rey en la conquista, quizás había personas que decían, rey, no me mates, ya has matado a mi rey, has matado a los soldados, has matado a toda la gente, no me mates, o si no, mátame si quieres, pero a mi bebé no lo mates, déjalo crecer entre ustedes, déjalo que viva. Quizás el rey de Nínive en alguna oportunidad dijo, está bien, voy a perdonarlo. Pero el rey de Nínive, ¿quién sabe si se arrepiente? O sea, la misma esperanza nació del corazón de este rey pagano. Este rey pagano decía, por si acaso. Así cuando tú viajas en un avión, dices, Señor, por si acaso yo me reconcilio, te entrego mi vida una vez más, te pido perdón. Yo me voy a reconciliar con el que no me he reconciliado cuando yo vuelvo de viaje. Señor, por si acaso, perdóname, voy a viajar en avión. Y el avión empieza a temblar. ¿Quién sabe si Jehová se arrepiente?
y se aparte el ardor de su ira y no pereceremos. Ellos no tenían ninguna relación con Dios de Israel, pero tenían miedo al nombre del Señor. No sabían de sacrificios, no sabían de expiaciones, solo se abandonaron a la misericordia de Dios. Saben, cuando una persona ya no encuentra salida ante los médicos, ante una enfermedad, cuando ya no encuentra salida en la persona que está supuesta a ayudarle y acompañarle, cuando ya no encuentra salida en la economía, cuando ya no encuentra salida en tu barrio, en tu comunidad, no encuentra salida ante los problemas que hay, lo único que nos queda, abandonarnos en los brazos del Señor. Dejar que Dios nos recoja, nos levante, nos restaure, porque no hay otra opción. ¿Qué opción puede tener alguien que ya tiene una enfermedad y está a punto de morir? Ya los médicos trataron todo, le dijeron, vete a tu casa y descansa. Y muchas veces Dios, del último momento de su día de muerte, a esa persona lo sana, lo levanta, lo restaura. No solamente lo restaura, sino restaura su salud, su familia, sus hijos, restaura su hogar, restaura su dignidad y lo levanta como quien levanta a alguien del polvo a un lugar mejor. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea el Señor. Y quiero terminar con este texto que habla Jesús de Nínive. Jesucristo hablando de Nínive. Jesús le dice lo siguiente, y yo lo voy a decir lo mismo, pero no voy a mencionar que es Israel, también que es Puerto Rico, porque Puerto Rico ha tenido tantas oportunidades. A Puerto Rico Dios le ha librado tantas veces de desastres terribles. Puerto Rico está como decía, que hay una gran roca gigante y que solamente le sostiene un hilo de una telaraña y que ese hilo de la telaraña lo tiene sosteniendo Dios. El mensaje se llama Pecadores. Puerto Rico está pendiente de un juicio bien grande. Y en Puerto Rico lo que están haciendo la gente es dándole la espalda a Dios. Puerto Rico ya no está levantando predicadores, evangelistas para enviarlo a las naciones. Y los pocos que salen ya con una agenda más de mensajes modernos. A veces los predicadores, los pocos que salen, a veces salen llevando reggaetón a las naciones. Alabado sea el Señor. Jesús dice lo siguiente. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás está en este lugar. Él se refería a él. Y Jesús le estaba diciendo a la gente que él les hablaba y no se arrepentían. Y Jesús les decía, ellos no sabían nada de Dios y se arrepintieron. Y ustedes tienen la palabra de Dios en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, levantarse en el camino, en cada momento. Hay gente predicando de Dios y ustedes no se arrepienten. Pero los de Nínive que no tenían nada, no conocían nada, ellos se levantaron y se arrepintieron. Dios nos ama. Dios nos bendice. Usted es muy especial porque usted escuchó la voz de Dios. Usted cuando Dios tocó su corazón, usted dijo, Señor, estoy aquí. Y debemos de orar por esas miles de personas que le dieron la espalda al Señor. Cientos de jóvenes que ya no quieren saber nada de Dios. Y aún vemos en el mundo personas que predicaban, pastores, evangelistas, a veces en la calle deambulando, metidos en algún vicio, con hogares destruidos, porque endurecieron su corazón a Dios.
Cuando la gente le seguía a Jesús, Jesús se gozaba. Cuando la gente hablaba bien de Jesús, Jesús le decía, bienaventurado Pedro, porque eso no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando los niños venían, Él los abrazaba y decía, ¡ey! No lo impiden que ellos vengan a mí. Y Él abrazaba a los niños y jugaba con ellos. Cuando una mujer pecadora vino y a Jesús, porque le estaban apedreando, Jesús agarró, la defendió y dijo, tiren la primera piedra si ustedes son santos de verdad. Atrévese, y agarró un palo, no para golpearlo, sino empezó a escribir en tierra. No sé qué escribió, pero escribió algo, dice la Biblia. Algunos dicen, escribió los pecados, escribió los nombres de ellos, escribió, no sé, la Biblia no dice, no puedo sacar conclusiones de lo que no dice la Biblia, pero escribió algo ahí, que les hizo temblar las conciencias a esa gente que quería apedrearlo. Cuando venía un enfermo, Jesús se acercaba, le decía, ¿qué quieres? ¿Qué haga? Señor, que sea sano. Bien, eres sano. Señor, que recobre la vista. Ve y hace esto, y tu vista va a ser restaurado. Al que se acerca a Jesús, Jesús siempre lo abraza con su amor. Y Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar moradas. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama. Este mundo está lleno de dureza, de maldad. Pero Dios nos ama y todavía hay esperanza de Dios. Todavía Dios está dando oportunidad a la raza humana y a nosotros, que somos mortales. Pero en la mano del Señor, Dios nos da vida eterna. Amén. Vamos a orar. Yo sé que no es nada agradable escuchar mensajes de arrepentimiento. Yo sé que no es nada agradable escuchar mensajes que hablan de la dureza del corazón de la gente. Yo sé que no es nada agradable escuchar mensajes de personas o naciones que recibieron juicio de Dios. Pero es una realidad que debemos de hablarlo. Gloria a Dios. Y es algo que ustedes obedecieron la voz de Dios y ustedes son bendecidos. Ustedes son siervos y siervas de Dios. Vamos a orar.